Bueno, en medio de una gran expectación, cubierto con una máscara, como pueden ver, y una capucha, hace unos minutos ha salido de la cárcel el principal sospechoso de la muerte de la joven Romina Celeste en Fuerteventura. Las sospechas sobre él se mantienen en su totalidad, pero se han agotado los 4 años de prisión preventiva, el máximo que prevé la ley, sin que se celebre juicio. La consecuencia es que desde hoy el principal sospechoso de su asesinato está en la calle. La situación ha provocado lógicamente una enorme indignación en la familia de la víctima y en la opinión pública. Porque algo no funciona bien cuando, a pesar de los indicios, ni siquiera es posible iniciarse un juicio penal. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a hablarles de Estados Unidos, que está sufriendo una cadena de desastres meteorológicos que afecta gravemente varios estados. Alabama y Georgia han sufrido los embates de varios tornados que han acabado con la vida de al menos 7 personas y han destruido medio centenar de casas. En California siguen soportando las inundaciones que han matado ya a 19 personas y surge un nuevo término meteorológico detrás de todo este fenómeno: los ríos atmosféricos. El resultado de ese fenómeno, mezclado con una tormenta, son grandes vientos y riadas en las que llega a caer la mitad de la precipitación anual de todo el año en pocos días. Lo peor es que la ronda de tormentas va a retornar durante este fin de semana, o sea que llueve sobre mojado. Estas son imágenes de Alabama, donde los servicios de emergencia se afanan en liberar carreteras de la multitud de objetos arrastrados por los tornados, que han dejado sin electricidad a unas 100.000 personas. Los muertos son 6, pero podrían aumentar a medida que los servicios de rescate comprueban las zonas afectadas, en un paisaje de casas destrozadas, árboles caídos y calles repletas de escombros. Y justo en la frontera entre Estados Unidos y México se ha llevado a cabo este rescate de 3 niñas cuando estaban a punto de ser arrastradas por el río Bravo en la frontera con México. Las menores estaban solas entre la maleza, en medio de un islote. Eran migrantes salvadoreñas que trataban de cruzar la frontera. Una vez a salvo se verificó su edad. La mayor tiene 9 años y la más pequeña apenas 1 y medio. Ojalá el futuro les dé una nueva oportunidad. Y otra imagen para la esperanza, la del reencuentro en China de familiares que no se veían desde el inicio de la pandemia. Las fuertes restricciones impuestas por el régimen impedían a muchos de ellos viajar dentro del país, incluso para reencontrarse, como esta familia que consigue volver a verse después de 3 años para celebrar el Año Nuevo. Este 2023 está siendo, por fin en China, el año del reencuentro. Bueno, y hoy hemos conocido el dato del IPC del último mes del año pasado, los precios. Queremos fijarnos en cuál ha sido la evolución. Si se fijan en esta gráfica, van a ver cuándo comenzaron a subir los precios. Esto es marzo de 2021. Ahí empezó poco a poco a subir de una forma lenta pero inexorable la cesta de la compra. Hay evidentemente un punto de inflexión que hace que todavía suba más, que es el mes de febrero de 2022, hace casi un año. Ya saben lo que ocurrió en ese momento. Se inició la guerra de Ucrania. Con la guerra los precios siguen subiendo hasta julio, en que se marca este récord, el 10,8, y a partir de ahí parece que hay una mayor contención de los precios hasta llegar a este 5,7 que marca el mes de diciembre del año pasado. Una cifra que se ha moderado gracias al menor coste de carburantes y electricidad, pero no de la cesta de la compra, que sigue subiendo. El IPC de los alimentos y bebidas no alcohólicas sigue disparado, un 15,7% respecto a diciembre del año pasado, la tasa más alta desde que se recogen los datos en el año 1994. Ahí es nada. Ese alza de precios, ese elevado coste de la vida está produciendo también protestas en otros países. Por ejemplo, en el Reino Unido, el país va a vivir el próximo 1 de febrero el mayor paro laboral en años. Los sindicatos calculan que 100.000 funcionarios irán a la huelga para reclamar mejoras salariales. Los sindicatos mantienen las huelgas a pesar de los intentos de Rishi Sunak para negociar un acuerdo. El país permanece paralizado desde hace meses por los paros de los empleados públicos. En la capital, el personal de ambulancias porta carteles y pancartas en un piquete frente al servicio de Londres.
Hemos sido muy claros al respecto. Veamos si pueden asegurar los fondos necesarios para subir el salario, ha manifestado Sarah Groton, jefa de salud del sindicato Unison tras la reunión con el secretario de Estado inglés. Médicos y enfermeros también piden mejoras ante una inflación disparada. El primer ministro británico juega dos bandas para contentar a los sindicatos y al Partido Conservador. Mano tendida y leyes más duras para limitar el derecho a la huelga. La primera ronda de conversaciones ha concluido sin éxito y en un ambiente negativo. Lo que es aterrador es que en este momento las personas no saben si cuando llamen al 999 recibirán el tratamiento que necesitan. Se ha quejado Sunak en el Parlamento refiriéndose a la línea directa de servicios de emergencia del país. La ley que impondría un servicio mínimo busca frenar la oleada de huelgas. De lo contrario, podrían considerarse ilegales, lo que daría a los empresarios la posibilidad de despedir a los empleados y demandar a los sindicatos. Bueno, este hombre es limpiador de alcantarillas. En Francia se lamenta de la nueva ley sobre pensiones de Macron que implica retrasar la jubilación a los 64 años. Su trabajo, dice, es tremendamente exigente y no se ve con fuerzas para cargar, por ejemplo, una bombona como esa que lleva a esa edad. Conrad va a estar entre los que saldrán a la calle el día 19 de enero, también en Francia, para protestar, en este caso, por la reforma de las pensiones. En una semana en la que nuestro país ha hablado mucho de cómo terminar con la violencia machista, produce desasosiego ver cómo el principal sospechoso del asesinato de Romina Celeste, cuyo cuerpo fue descuartizado, quemado y tirado al mar para ocultar pruebas, queda en libertad sin condena alguna. La prisión preventiva no se puede prolongar más de 4 años y en ese tiempo no se ha podido comenzar el juicio. Alberto Fabricio, el sospechoso, ha salido esta misma mañana de la cárcel. Buenos días, Roberto. Así es, hace apenas hora y media, sobre las 10:15, Raúl Díaz, principal sospechoso de la muerte de Romina Celeste en las Navidades de 2019, salía de esta cárcel de Taiche, aquí en Lanzarote. Lo hacía en una actitud tranquila. Los periodistas le preguntábamos si la había matado, como están viendo en imagen, si se iba a ir de la isla de Lanzarote. Él no respondió a nada, salió acompañado de un familiar, introdujo todas sus pertenencias, las que portaba él mismo en sus brazos en el coche, y se fue en una actitud tranquila, como decimos, sin declarar absolutamente nada. Salió con una mascarilla, gafas de sol y cubriéndose la cabeza con la capucha de una sudadera. Hay que decir que lo hacía hoy, 13 de enero, como tú decías también, Roberto, porque hoy se cumplen 4 años de su arresto y la ley en nuestro país determina que no se puede estar más de 4 años en prisión provisional. Para ello, con su puesta en libertad, es decirlo, sin fianza, la de Raúl Díaz, la audiencia provincial ha decretado algunas medidas cautelares. Deberá firmar en sede judicial todos los lunes, designar también una residencia en nuestro país, no tiene permitido la salida de nuestro país y se le retira el pasaporte. Además, en cuanto a la fecha del juicio, el Tribunal Superior de Justicia debe ahora mismo resolver el recurso presentado por la defensa. Un proceso de instrucción muy largo, han sido 4 años, todavía no hay fecha designada y por ello que sale de la cárcel. Rabia, impotencia, indignación es lo que han mostrado los familiares, tanto ayer como hace unos minutos. Se han acercado 2 mujeres de la plataforma Todos Somos Romina, entre ellas Sintra Troche, y vamos a escuchar lo que nos decía hace apenas unos minutos. ¿Cómo se sienten? Agradezco de no haber estado aquí, sinceramente, en ese momento, porque hubiese sido capaz de cualquier cosa. Porque dejar libre a un asesino que asesinó de tal magnitud, tan macabra, pues es injusto. Nos sentimos desprotegidas, de verdad. Ya no tengo voz, no sé cómo gritar justicia por nuestra hermana Romina, de verdad. Siento mucha impotencia e inseguridad. Me siento insegura en este país. Bueno, pues ya ven que el caso ha levantado una gran polémica. Hace solo unos minutos, en Buenos Días Canarias, hablaba la abogada de la familia de la víctima.
hacernos cargo de este asunto pro bono es de las cosas más importantes que hemos hecho en defensa de las mujeres, sobre todo de violencia machista, donde es tan atroz la forma en la que se han producido los hechos. Es una barbaridad que hoy esté en la calle, porque le van a poner en unas horas, esté en la calle un asesino de estas dimensiones. Bueno, este asunto nos hace preguntarnos por los plazos de la justicia, que en ocasiones resulta demasiado lenta. Veamos por qué. Fernando Portillo es presidente del Foro Judicial Independiente. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, no es el caso de Romina el primero en el que vemos que se agota la prisión preventiva de alguno de los sospechosos. ¿De qué depende que un juicio se celebre antes o después? Bueno, sobre todo depende de la falta de medios con la que contamos en los tribunales de justicia en España. Los juzgados están sobrecargados de asuntos y eso hace que, siendo pocos los jueces que hay para sacar tantos asuntos, pues al final se produzcan retrasos que suponen, en casos penales como el que están comentando, pues cuestiones tan esenciales como la degradación, por ejemplo, de las pruebas. Testigos que hace unos años recordaban perfectamente, pasado ese tiempo, y cuando llegan al juicio no recuerdan tanto, por ejemplo. Y bueno, y en el caso que estamos hablando, pues que pasen los plazos que legalmente están establecidos para la prisión provisional. Tienen que saber los telespectadores que la ley es la que marca unos plazos máximos de prisión preventiva. Y una vez transcurren esos plazos, pues bueno, hay que sacar en libertad a esta persona, lo cual no significa que no se van a adoptar otras medidas de protección, alejamientos, retirada de pasaporte, obligación de comparecer varios días a la semana en el juzgado, etcétera, etcétera. Pero lo que es la prisión provisional propiamente dicha, transcurridos los plazos, pues hay que dejarlo en libertad. Habría que preguntarse qué es lo que ha pasado en este caso concreto para que después de 4 años todavía no se haya podido celebrar el juicio. Sobre todo porque cuando hay un preso provisional las causas suelen acelerarse, conscientes todos los operadores jurídicos de que hay alguien que está preso sin que se le haya juzgado y que, bueno, hay que hacer el juicio cuanto antes. Desconozco qué ha podido pasar en este asunto, pero bueno, son fallas que a veces se dan, sí. Claro, por ejemplo, se puede dar el caso de que los abogados utilicen a lo mejor el procedimiento, el sistema que se presta de garantías, lógicamente también para los sospechosos, para retrasar el juicio. ¿Puede ocurrir? ¿Puede darse ese caso? Bueno, yo diría que más que puede ocurrir, ocurre. Ocurre que efectivamente tenemos un sistema muy garantista, lo cual en sí mismo no es un problema, pero bueno, hace que efectivamente en ocasiones los abogados puedan utilizar tácticas dilatorias con el fin efectivamente de, por ejemplo, llegado que sea el juicio, tratar de aplicar una atenuante que hay, que es precisamente de dilaciones indebidas, que se produce una rebaja de la pena del condenado si se ha tardado mucho, ¿no?, en poder celebrar el juicio. Y en un sistema como el que tenemos, donde se pueden recurrir hasta las grapas del expediente, pues evidentemente está llamando a que pueda ser utilizado de mala fe por algunos profesionales. De hace mucho tiempo, los jueces estamos reclamando una reforma de las leyes procesales que, sin reducir garantías, sin embargo, permita agilizar el procedimiento penal. Pero seguimos con una ley procesal del siglo XIX profundamente reformada para hacerse a la Constitución española, pero que todavía bebe de los defectos de entonces. Ya, ¿en qué situación, ha adelantado usted a algo, pero en qué situación queda una persona como esta que sale de prisión preventiva, pero se mantienen los indicios sobre ella? ¿Se puede recortar sus libertades? Sí, perfectamente. Lo que la ley impide es que podamos seguir acordando sobre esta persona una prisión preventiva. Como digo, hay unos plazos y estos plazos, en el caso que están comentando, ya se han cubierto, ¿no?, ya se han cumplido. Pero hay otras medidas restrictivas de la libertad que efectivamente se pueden adoptar respecto de esta persona que queda en libertad. Como digo, órdenes de protección o de alejamiento, obligaciones de comparecer pues todas las semanas en el juzgado, o prohibición de salir de determinados sitios, de acercarse a determinados sitios. Es decir, que hay todavía un sinfín de medidas cautelares de protección y de aseguramiento del delincuente que no están sometidas a plazo y que sin duda imagino que se acordarán en este caso. Claro. Es injusto que quede en libertad alguien culpable, pero también lo es que a veces se mantenga en prisión preventiva alguien que después resulta inocente. También ha ocurrido, en algunos casos además muy mediáticos. ¿Qué ocurre entonces? ¿Hay compensación para la víctima en ese caso? Claro, es que ha puesto Roberto muy bien el acento en lo que hay que ponerlo. Estamos hablando de personas que están presas, privadas de libertad, sin que hayan sido juzgadas, y en contra, por tanto, en principio de la presunción de inocencia. Se hace con mucha garantía y con muchas cautelas para evitar meter la pata, pero a veces ocurre que efectivamente cuando se adopta una medida de prisión provisional se hace con base en lo que se sabe en ese momento,
Después pasan los meses, pasa la investigación, los años, hay un juicio y al final el resultado puede ser otro porque las circunstancias son distintas. Como digo, testigos que antes recordaban perfectamente lo que había ocurrido, puede ser que llegado al juicio ya no lo recuerden también simplemente por el transcurso del tiempo. A estas personas que han estado privadas preventivamente de libertad y que finalmente no han sido condenadas, ¿no? Llegado que sea el juicio, se les puede indemnizar. Tienen derecho a una indemnización. Evidentemente el Estado no les puede devolver esos días que han estado privados de libertad, pero sí les puede compensar económicamente. Ocurre, también hay que decirlo, que esas compensaciones económicas suelen ser muy bajas. Claro. A ver, Fernando, hace usted referencia a la falta de medios. ¿Cómo estamos, si se puede o si conoce algún tipo de baremo en comparación con con otros países de nuestro entorno, otro tipo de justicia? ¿Somos más o menos lentos que nuestros países más cercanos? Los jueces en España, el sistema judicial español tiene una alta tasa de resolución. Es decir, los jueces trabajamos mucho y trabajamos bien. Ocurre que no trabajamos suficiente porque no somos suficientes manos. Comparados con los países de nuestro entorno, resulta que España es uno de los países donde hay más litigios por habitantes que en el resto de países de nuestro entorno y es uno de los países que menos jueces tiene. Es decir, España tiene una media de 11, 12 jueces cada 100.000 habitantes cuando la media europea está en 21. Claro, la fórmula matemática es muy fácil, ¿no? A muchos procedimientos, muchos pleitos, muy pocos jueces igual a sobrecarga y, por tanto, igual a retraso. Como medida urgente necesaria para acabar con esta situación, incrementar inmediatamente el número de jueces. Simple y llanamente. A medio, como digo, corto plazo es lo único que en principio podría mitigar esta situación. Como digo, luego hay que hacer reformas procesales para agilizar los trámites legales, ¿no? Para que no sean pues tan fácil torpedear, ¿no? Una investigación penal, por ejemplo, pero que en principio la medida estrella es esa. Vale. Ten en cuenta además que los cálculos que hemos hecho desde nuestra asociación es que en el plazo de 3 años se van a jubilar casi 1.000 jueces. Con lo cual supone una quinta parte de toda la plantilla judicial española. Claro. Si evidentemente no se crean y no se están creando plazas judiciales a ese mismo ritmo, nos vamos a ver abocados a una importante crisis judicial y a ver casos como el que ahora están analizando con mayor frecuencia de la que nos gustaría. Claro, pues mal me lo pinta, Fernando. Estamos ante esta situación. Ojalá sirva por lo menos para llamar la atención, para tratar de resolver el problema. Muchas gracias por habernos atendido. Fernando, un saludo. A vosotros, buenos días. Bueno, cambiamos de escenario. En el programa de hoy vamos a hablar más de la justicia, pero vamos a continuar con otros temas, como por ejemplo los reencuentros en China. Una imagen esperanzadora después de que el gigante asiático haya relajado su política de COVID-0, quitando las restricciones de cuarentenas. Unas medidas que han protegido durante 3 años a 1.400 millones de personas, pero que también los ha aislado del resto del mundo. Chu Wen-hong vive en Singapur desde hace 20 años. Prepara su maleta. Su destino, su antigua patria, China. Dice que ha estado esperando este día desde hace muchísimo tiempo y aunque el billete le ha salido caro, podrá pasar las vacaciones con su familia. Y es que China ha tenido sus fronteras cerradas durante 3 años. No podíamos volver y ellos no podían salir. Se necesitaba pruebas PCR, hacer cuarentena y los billetes de avión se dispararon, explica Chu Wen-hong. Demasiados obstáculos que ahora se diluyen de camino a China. Solo queda el reencuentro que tras unas horas en avión y en coche, por fin llega. No es lo mismo verla por videollamada. Ahora que la veo en persona, mi corazón está más tranquilo. Esta noche podré dormir, expresa la madre de Chu Wen-hong. Mientras los reencuentros llegan y la normalidad se reinstala, desde los hospitales se hace frente a un repunte de las infecciones por coronavirus. En este centro de Guangzhou la situación aún se sobrelleva. Aún las camas destinadas a casos graves y críticos no se han sobrecargado, analiza el subdirector del hospital de distrito. Esto en Guangzhou, pero en las áreas rurales la realidad bien distinta. Con menos recursos médicos y menos inmunidad natural entre su población, algunos hospitales y crematorios se están viendo abrumados por la avalancha de contagios. Bueno, pues sobre un asunto relacionado con el COVID, habló ayer precisamente la justicia europea. Ha dicho que los viajeros que en su momento se vieron afectados por las restricciones de la pandemia pueden ahora reclamar una bajada en los precios de sus billetes actuales. Se reconoce en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los jueces responden de esta manera ante la demanda interpuesta por 2 viajeros alemanes contra un operador turístico por haber suspendido sus actividades en su viaje a Gran Canaria.
Y anoche llegaban a la base de Torrejón de Ardoz 200 ucranianos a los que esperaban varias autoridades militares de nuestro país junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Son reservistas, es decir, civiles que se han convertido en soldados al comenzar la guerra en su país. Vienen a Toledo a formarse militarmente. No son los primeros, el año pasado otros 110 estuvieron en la misma academia militar. Mientras en su país los combates continúan un día más en la localidad de Soledar, Kiev asegura que más de un centenar de soldados rusos han muerto en los últimos enfrentamientos, aunque hace apenas unos minutos el Ministerio de Defensa ruso anunciaba la toma de esta localidad, mientras crece la presión para que Alemania envíe a Ucrania lo más avanzado en tanques, el Leopard. Soledar, provincia de Donetsk, agosto de 2022. Imagen de satélite de un área residencial con zonas verdes y viviendas. 10 de enero de 2023, esa misma zona destruida. Un colegio y edificios residenciales. Ahora solo queda la devastación de una guerra que dura ya más de 10 meses. Quiero hacer mención a las unidades que mantienen sus posiciones en Soledar e infligen pérdidas significativas al enemigo. Zelensky reconoce que el control de esa localidad es ahora clave. Kiev asegura que en los últimos combates ha provocado un centenar de pérdidas al ejército ruso. Mientras, Moscú reconstruye el puente de Crimea en el estrecho de Kerch. Quedó parcialmente destruido en un bombardeo en octubre. Rusia culpó entonces a Ucrania. Y las tropas ucranianas realizan ejercicios militares en la frontera con Bielorrusia, país aliado de Putin. Entre tanto, crece la presión entre los aliados como Francia, Polonia o Reino Unido para que Alemania ceda sus modernos carros de combate Leopard 2. El gobierno no lo descarta, pero de momento el canciller Olaf Scholz no se atreve. Teme que Putin lo interprete como una agresión. Bueno, pues mucho se ha hablado de esos tanques en estos días, pero nos preguntamos ¿qué son los tanques Leopard? Bueno, pues son el arma más avanzada dentro de este segmento. Esta bestia que pesa 63 toneladas, llega a medir 7 metros de longitud y alcanzar una velocidad de 70 kilómetros hora. Esto es mucha velocidad para un arma tan pesada. El alcance de disparo puede estar entre los 4 y los 5 kilómetros. Este bicho alcanza esas velocidades, supera pendientes de hasta 30 grados y es capaz de sumergirse. En algunas versiones es prácticamente sumergible, sacando una especie de periscopio para que los operadores puedan ver lo que ocurre en el exterior. Bueno, vamos a hablar sobre este arma y la influencia que pudiese tener en un conflicto como el de Ucrania. Lo hacemos con Rafael Dávila Álvarez, general de división retirado. ¿Qué tal, general? Buenos días. Buenos días, Roberto. Un placer volver otra vez a estar con vosotros y feliz año para todos. Igualmente, estamos encantados de tenerle aquí. Bueno, parece que estamos hablando del arma más avanzada en lo que se refiere a este tipo de carros de combate, ¿es así? Bueno, es un arma magnífica dentro de la gama de este tipo de carros de combate auténticos. Porque mire, todo esto empezó con el presidente Macron, que quería mandar un carro menor, la MX-11, que es un carro menor, no es un carro de estas características como usted estaba dando, y ahora ha empezado la escalada. Pero fíjense que aquí hay un problema, porque hablamos del carro Challenger, que es el inglés, del Abrams, que es el americano, incluso de mandar M60 americano, en fin, del carros rusos que tenían ya los ucranianos, los polacos. En fin, es una amalgama de carros de combate que esto en ninguna guerra es bueno porque supone un adiestramiento de distintos materiales y luego, evidentemente, tener un mantenimiento detrás distinto para cada material. Claro. Lo que sí que es importante y que todos debemos de fijarnos que en estos momentos hay un cambio radical en la guerra de Ucrania. En estos momentos se está hablando ya. Había un cambio de los mandos en el frente. Putin ha cambiado al jefe de las fuerzas de Ucrania. Pero es que además se está hablando ya de material pesado. El carro Leopard del que estamos hablando es un magnífico. España lo tiene, en Letonia.
6 carros Leopard 2E, que es el modelo que en estos momentos está más actual. Hay un detalle importante que también quiero resaltar. La munición se está acabando de muchas piezas de artillería y el carro, de alguna manera, es una plataforma artillera móvil también. Usted hablaba de 4 o 5 kilómetros de distancia de sus proyectiles, pero es que los misiles alcanzan el doble de distancia. Hay un cambio radical y algo se está moviendo y en cualquier momento podemos ver una acción operativa importante en Ucrania. ¿Puede un arma de este tipo, la incorporación de estos carros, cambiar la balanza de fuerzas en una guerra como esta? ¿O no aportaría demasiado a lo que está ocurriendo? Pues es importante lo que me pregunta, porque hasta estos momentos, en esta guerra de Ucrania, y que tengamos datos, no se ha producido ningún enfrentamiento, ninguna batalla, diríamos, acorazada. Hasta ahora los datos que tenemos son de ataques de poca entidad de este material. El terreno en estos momentos no es el más apropiado por el tipo de soporte del terreno. Todavía no ha llegado el crudo invierno que está empezando, por lo cual hay dificultad de movilidad. Pero ahora mismo el frente de batalla está en la zona de Bakhmut, al lado de Soledar, como hablamos, y en la dirección hacia Kharkov. Podría darse, no sería la primera vez, porque la gran batalla de carros de combate se dio en Kursk, cerca de la situación actual. Podría darse, y yo preveo, fíjense, y lanzo un órdago, que podría darse una batalla por parte de Rusia, lanzarse un ataque envolvente por el norte de Kharkov. Ojo, por ahí se podría producir este ataque que desnivelaría la situación. Por eso creo que en estos momentos Occidente está preocupada y ocupada en mandar este material para evitar ese posible ataque. No se ha dado una batalla acorazada, diríamos, pero podría darse. Los signos estos de tanta premura por llevar ese material y estos cambios en Rusia, hay que estar muy atento. Entiendo, general, que usted prevé entonces una especie de contraataque. Bueno, contraataque era lo que había realizado las fuerzas ucranianas recuperando terreno, pero retomar la iniciativa por parte de las fuerzas rusas. Exacto. Usted lo acaba de decir muy bien. El tema es la iniciativa. Rusia en estos momentos necesita recuperar la iniciativa. Hay grandes problemas en el Kremlin. O sea, que la modificación del generalato en el mando no es un capricho. Ahí hay un problema político interno muy serio y se debate un gran problema político en el Kremlin. Putin necesita una victoria y se está preparando una operación. No sabemos exactamente cuál, vamos, esto es absolutamente imposible. Yo me he lanzado sin paracaídas como aquel, pues viendo un poco el terreno, pero me da la impresión de que hay una presión por el sur para atacar por el norte y volver por el norte, pero algo va a ocurrir. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre en los próximos días cuando estamos a punto de llegar a un año ya de guerra. General Dávila, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y siempre a vuestra disposición. Un saludo. Bueno, nos vamos a ir a hacer una pausa, solo 2 minutos, pero antes nos asomamos de nuevo a la imagen en directo de ese pueblo que estamos siguiendo en estos días, Lützerath, en Alemania, donde saben ustedes que activistas y policías se enfrentan, por ahora pacíficamente, para evitar que ese pueblo se desaloje, en el caso de los activistas medioambientales, pues para tratar de desalojarlo en el caso de la policía. Es la ampliación de una mina de carbón lo que está provocando este enfrentamiento en ese pueblo que ya está deshabitado. Y ya vemos que pues poco a poco los agentes van descolgando a algunos de los activistas, de los manifestantes que se van situando, en este caso haciendo resistencia pasiva en distintos puntos. Pero así llevan ya varios días y todavía no han conseguido despejar de manifestantes las inmediaciones de ese pueblo. No tardamos.
11:38 minutos, volvemos a hablar de la justicia porque ante los cambios legislativos en el Código Penal, los que van a permitir rebajar las condenas de personas que hayan cometido ese delito, como ocurre con la ley del sí es sí, es lo que se plantean ahora mismo muchas personas. La Fiscalía, ante esta situación, la Fiscalía General del Estado anuncia que establecerá un criterio único en las revisiones de las condenas por malversación. La Fiscalía solo puede tener una voz y esa voz tiene que ser una voz única. Por eso sí que es necesario que se establezca un instrumento de unificación. El tiempo, yo creo que antes de finalizar este mes, sin duda, estamos en condiciones de elaborar y poner a disposición de los fiscales este documento. Bueno, pues son muchas las voces que advierten de que podría producirse esa situación de recursos y precisamente hoy publica el periódico El Día que varios condenados por el caso Las Teresitas van a solicitar la revisión de sus penas. Son condenados por malversación y sus defensas se amparan en esa reciente reforma para pedir la revisión. A nivel nacional hay otros ejemplos. Los jueces de los casos Púnica y Aquamed han preguntado a la Fiscalía si la reforma podrá afectar a los sentenciados. Otro asunto que tiene que ver también con la justicia, con los tribunales. La Audiencia Nacional ha enviado a prisión esta semana a las 2 mujeres que estuvieron en Siria luchando en el bando del Daesh, la organización terrorista de la que formaban parte sus maridos. Uno de ellos falleció, otro sigue allí en prisión y estas mujeres han vuelto a España. El juez quiere seguir investigando si ellas también pertenecen a ese grupo terrorista con el que habían colaborado antes de desplazarse hasta allí. Han vuelto las 2 con 13 menores a su cargo, de los que no se les ha quitado por momento la patria potestad. Hablamos con Fernando Cocho, analista de inteligencia, experto en seguridad nacional. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Hola, buenas tardes aquí de la península. Un placer estar con mis hermanos de Canarias. Bueno, aquí una horita menos, ya lo sabes tú bien. Bueno, claro. Acaba de decidirse el encarcelamiento de estas mujeres. ¿Por qué? ¿De qué son sospechosas exactamente, Fernando? Pues de connivencia y alianza con grupos terroristas, aunque sean en el extranjero, es lo de lo que se acusan, que eso puede llevar a condenas de hasta 4 o 8 años, dependiendo de la implicación. Como son las mujeres de los supuestos terroristas del Daesh, pues evidentemente, seguramente se le dé la pena mínima y no implica la retirada de la custodia de la patria potestad, sino que asuntos sociales se haga temporalmente con la custodia de estos menores. Son 13, ¿verdad? Los menores que vuelven a su cargo. Son hijos la mayoría. ¿Demuestran en sus manifestaciones haber suavizado su radicalización inicial? No. Ellas siempre dicen que de lo que se les acusa de estar en sus casas, cuidando de su familia, que ellas no han participado en ningún caso en una acción terrorista, pero evidentemente son cómplices indirectas de los atentados terroristas o de los actos terroristas de sus maridos. Por tanto, y tampoco han rectificado su narrativa respecto a sus ideologías. De hecho, siguen vistiendo exactamente igual que marcaba el Estado Islámico y no han dicho que vayan a cambiar. ¿Dónde se encontraban hasta ahora estas personas? ¿En qué entorno convivían? Bueno, se encontraban quizá uno de los peores campos de refugiados que hay en Siria, a manos de lo que se llaman milicias kurdas. Y bueno, sí es cierto que había no riesgo tanto para sus vidas, pero sí una insalubridad y un riesgo social para los menores, sobre todo. Por tanto, España, dado que son gente con la nacionalidad española y sus hijos también por sangre, pues se les ha repatriado, pero evidentemente no van a ser exentas de culpa desde el punto de vista jurídico. Cabe preguntarse, Fernando, si esto supone un riesgo para la seguridad en nuestro país, estas personas muy radicalizadas que puedan volver, pero claro, también nos preguntamos si no sería peor precisamente que se mantengan en esa convivencia, en esa situación tan extrema como la que se encontraban, ¿no? Bueno, evidentemente es un riesgo para ellos mucho mayor estar allí que estar aquí, y para nosotros no es un riesgo en ningún caso para la seguridad nacional, puesto que están totalmente monitorizadas, vigiladas por asuntos sociales. Se va a hacer un análisis de su radicalización, tanto de ella como de los menores, para ver si han sufrido adoctrinamiento, y las autoridades competentes verán cómo velar con los intereses de estos menores, que es el motivo principal por el que se ha repatriado a estas mujeres y sus hijos, y los hijos adoptivos que han recabado de otros caídos por el Daesh, ¿no?
Claro, es una papa caliente, sin duda, para los países donde se está dando esta situación, Fernando, que no es España el único, ni siquiera el que más casos aporta, de personas que se han ido, en este caso mujeres, que se han ido a combatir a Siria, pues bueno, y se han casado con yihadistas en este sentido. Después es difícil el retorno y difícil su integración de nuevo, ¿no? Sí, de hecho ellas siempre han dicho que fueron engañadas, como se ha demostrado en otros casos, habría que verlo sin engañadas por sus maridos para ir a Siria, y que una vez que están allí pues se ven acorraladas, se ven comprometidas de o doblegarse o quizás sufrir muerte por parte del Daesh. Claro. Pero sí es un problema porque una vez que una persona ha vivido en un entorno puede sufrir lo que se llama el síndrome de Estocolmo o realmente convertirse en un creyente, ¿no?, en esas ideologías. Y eso es lo que tiene que determinar tanto asuntos sociales como los especialistas en desradicalización o en lavado de cerebros, para entendernos, y ver si hay una posibilidad de recuperación de estas personas, de sus hijos, y en qué condiciones se podría hacer. Bueno, pues así está la situación. Gracias por darnos los detalles. Fernando, un saludo. Un placer estar con vosotros siempre. Gracias. Bueno, nos vamos hasta Perú, donde siguen las protestas desde hace ya muchos días. Se están incluso intensificando en las últimas horas contra la actual presidenta, Dina Boluarte. Después de Puno, epicentro de las protestas hasta ahora, Cusco se suma a las reclamaciones de elecciones anticipadas. Los partidarios del expresidente Pedro Castillo participaron incluso en una tentativa fallida de tomar el aeropuerto. Mientras en la capital, en Lima, miles de personas se manifestaron de forma pacífica esta vez para pedir la dimisión de Boluarte. El gobierno español desaconseja viajar a este país. Muita gente da Polícia Militar conivente. Teve muita gente das Fuerzas Armadas aquí dentro conivente. Bueno, y ahí Lula da Silva está señalando a las fuerzas de seguridad por lo ocurrido la semana pasada. El presidente brasileño afirma que fueron cómplices al permitir que una turba antigubernamental saqueara la sede del poder en Brasilia. El máximo dirigente ha intensificado las críticas al ejército por, en su opinión, no hacer nada para desalentar la acampada de simpatizantes de Bolsonaro desde hace 2 meses frente a su sede, donde han estado pidiendo a los militares que se levanten para anular el resultado de las elecciones de octubre. Lisa y llanamente, que den un golpe de Estado. Bueno, y en Estados Unidos hay un auténtico escándalo en torno al hallazgo de documentos clasificados en la casa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Delaware. Es lo mismo que ocurrió en su momento con Donald Trump, al que se le acusó exactamente de lo mismo. El presidente ha explicado que tan pronto como se descubrió el primer lote de documentos, sus abogados entregaron todo. Por su parte, la justicia ya ha designado un fiscal especial con plenos poderes para investigar y recomendar si, llegado el caso, se deben presentar cargos criminales. Ahora las consecuencias para Biden son impredecibles. Ya decimos que el expresidente Trump también conservó gran número de documentos de este tipo tras dejar la Casa Blanca. No se sabe qué tipo de documentos ni la importancia que tienen. Y sí sabemos seguro cuál es ahora mismo el país más peligroso del mundo para ejercer la profesión de periodista: México. Las cifras hablan por sí solas. El año pasado 17 periodistas fueron asesinados en aquel país. La violencia continúa imparable, demostrando que la protección dentro de esta profesión es un fracaso. Abogados de diversos partidos han presentado iniciativas para mejorar el mecanismo de protección vigente. Dicen que atacar de esta forma a un periodista por su trabajo es el primer paso para que la democracia se debilite. México no puede estar. Un trabajo, ¿no?, como de inteligencia a nivel estatal y a nivel federal de qué periodistas pueden estar en riesgo para tener una prevención finalmente de esta protección. Peleando por la medalla de oro con Birmania y con Ucrania, de quién mata más periodistas. Ese matonismo mediático es responsabilidad de este régimen. Tristemente, México es país protagonista a menudo por noticias tristes. La principal es el flujo migratorio que lo atraviesa camino de Estados Unidos. Y de esa frontera nos llegan estas imágenes, grabadas a bordo de una barca que navega el río Bravo. Verán que se acerca a la orilla y en una zona de vegetación, en una isla donde podrían estar a punto de ser arrastradas por el agua, encuentra a esas 3 niñas a las que rescatan. Estaban solas, entre la maleza, en medio de un islote en el río. La mayor de las 3, de solo 9 años, protegía a la más pequeña
que tiene nada más que 1 año y medio de edad. Pudieron contar que venían de El Salvador y que trataban de entrar en Estados Unidos. Poco más datos se conocen por el momento, como por ejemplo con quién viajaban. Terrible historia, ojalá que con final feliz. Bueno, esto es otro punto de la misma frontera. Los estadounidenses están trabajando para colocar otro muro entre México y su país, pero esta vez en el estado de Arizona, justo en el lugar donde un gobernador había colocado contenedores con la misma función, pero la justicia le obligó a retirarlos. Bueno, pues esta es la respuesta del gobernador: quitar los contenedores y poner más muro. Bueno, decíamos ayer que las noticias más importantes no son siempre las más comentadas, y lo decíamos justo en una semana en que la protagonista ha sido esta cantante con esta canción en la que habla, se refiere a otras personas. Bueno, las cifras son de récord. Es el vídeo, uno de los vídeos que más se ha visto en menos tiempo. También en la misma semana en la que otro cotilleo pues se ha puesto también en las noticias por este libro. Es el libro que se ha convertido en el más vendido en su primer día. El libro de no ficción más vendido en un solo día, el de la autobiografía de Harry, el hermano de Guillermo, que será rey de Inglaterra algún día. Un libro que probablemente no hayan leído, pero ya sabemos lo que cuenta. Cosas que no gustan en las familias que se sepa. Precisamente por primera vez tras la publicación de este libro del príncipe Harry, hemos visto públicamente a su hermano Guillermo y su mujer, los príncipes de Gales. Hasta en 2 ocasiones ha rechazado el príncipe contestar a las preguntas de los periodistas sobre si había leído o no el libro. Hasta el momento nadie del Palacio de Buckingham ha comentado nada sobre las revelaciones del príncipe Harry. El vídeo más visto en menos horas, hablando pues, de una canción y evidentemente de una pareja, y el libro más vendido, el libro de no ficción más vendido también en menos tiempo. ¿Por qué nos llaman tanto la atención este tipo de noticias? ¿Por qué somos tan cotillas? Vamos a preguntárselo a Javier Santoro, es sociólogo especializado en atracción y relaciones de parejas. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenas, ¿cómo estamos? Bueno, un saludo desde Indonesia, por eso está un poco oscuro. Bueno, te has ido bastante lejos, te hemos pillado bastante lejos, pero te vemos bien. Bueno, ¿por qué somos tan cotillas? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene el cotilleo que nos gusta tanto? Pero bueno, esto es una cuestión ya de especie, porque nadie se salva. Pues hay varias cuestiones, Roberto. En primer lugar es que tal cual. Es que evolutivamente ha sido ventajoso conocer lo que sucede con las vidas de personas que consideramos que tienen poder o que tienen influencia. Y en primer lugar es que es un conocimiento cultural súper útil. O sea, son referencias sociales y ahora mismo si nos juntásemos tú y yo en una reunión o nos plantásemos en un sitio donde no conocemos a nadie, hablar de temas como el fútbol, de esas referencias culturales, sabemos que aunque yo no conozca a esa persona que tengo delante, son temas comunes que las relaciones que establecemos con los demás fluyan mejor. Por lo cual, aunque a veces lo consideremos superficial, es un conocimiento cultural muy útil. Luego, también sucede mucho que lo que más nos engancha al conversar y al relacionarnos con los demás son temas íntimos, sexuales, personales y los que tienen que ver con la intimidad de los demás. Y esto se debe a que nuestra intimidad para nosotros es muy relevante. O sea, nos levantamos por la mañana y tenemos nuestras tormentas de esta persona que me gusta, esta persona que me rechaza, mi pareja con quien estoy perdiendo química, lo que sea, y todo eso es muy relevante, ¿no? Toda esa intimidad. Pero esa intimidad está escondida en los demás, llevamos máscaras, no hablamos fácilmente de nuestra intimidad. Entonces, en estas ocasiones, es una ventana a la intimidad de los demás, algo que es muy real para nosotros, pero normalmente está escondido en los demás. Entonces, genera mucho interés. Y siguiendo con esto, y sé que tenemos poco tiempo, nos interesa a las personas ver qué pasa con nuestros ideales. Y claro, estas personas, ya sea futbolista, cantante, son modelos de lo que consideramos éxito. Y entonces nos resulta interesante porque decimos, bueno, si a Shakira le han engañado, ¿cómo no me van a engañar a mí? ¿Qué es el amor? Si esta relación ha fallado, ¿cómo no van a fallar mis relaciones?
Y esto nos lleva hacia una cierta madurez, que es a revisar cuáles son nuestros ideales sobre nuestras relaciones. Pero claro, es que no debemos olvidar que ellos son modelos de lo que consideramos éxito, y entonces verlos fallar es bastante interesante. Y por último, estos temas también, además de, como tú has dicho, evolutivamente siempre han estado muy presentes, toca temas muy presentes, como por ejemplo el feminismo, porque lo que estamos viendo en el caso de la canción es feminista porque es una mujer empoderada burlándose de quien le ha hecho daño, o no es feminista porque no cumple con la sororidad, ya que se mete también con la novia del futbolista, o no es nada de nada y es simplemente un artista escribiendo otra obra de desamor, como ha ocurrido toda la historia. Claro. Y que además lo están rentabilizando maravillosamente. Este debate en sí mismo es muy actual y por eso es muy interesante. Y muy rentable, Javier, ya no solo lo de Shakira, claro, también lo del príncipe Harry. Oye, pero claro, nosotros, con todo esto que nos has contado, ¿queremos que a esos referentes les vaya bien o les vaya mal? ¿Qué nos gusta más del cotilleo? ¿Ver cómo se fastidian entre ellos, cómo tienen problemas y les va mal, o no, al revés? ¿Queremos que triunfen en la vida por verlos como modelo? Mi parte Disney, me encantaría decirte que queremos que triunfen, pero lo que triunfará mucho, aunque nos puede gustar, pero no le prestaremos tanta atención como lo que falla. Y eso sucede en el periodismo. Se dice mucho que lo negativo pues tiene se presta mucha más atención que lo positivo, por desgracia. Y evolutivamente también siempre los seres humanos prestamos más atención a lo negativo, tenemos lo que se llama un sesgo de negatividad. Se dice porque para nuestro cerebro lo peor que nos puede pasar siempre es mucho más relevante que lo mejor que nos puede pasar. Lo peor que nos puede pasar es morir. Lo mejor que nos puede pasar, sea lo que sea, será menos relevante que morir. Así que las personas le prestamos más atención a lo negativo. Bueno, Javier, te dejo porque todavía me quedan 200 páginas por el libro de Harry y volverme a escuchar la canción de Shakira otra vez para enterarme de todo lo que pasa, ¿eh? Gracias por atendernos, aunque sea desde tan lejos. Javier, muchas gracias. Gracias por vuestro trabajo. Hasta luego, Roberto. Un saludo. Bueno, y enseguida llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. ¿Qué tal, Wendy? Pedro, buenos días. Buenos días, Roberto. Oye, me ha sorprendido. Estás por un lado con el libro de Harry, luego escuchando Shakira. Estamos de mucho gossip, compañero. Sí. No doy avío, Wendy. No, ya, bueno. Que me encanta a mí esa frase. Bueno, nosotros vamos a centrarnos hoy en Ponte al Día, aunque también hablaremos precisamente de Shakira, de la economía, que no deja de ser actualidad precisamente en este mes de enero. Seguimos hablando de esa cuesta porque hemos conocido el dato de la inflación con la que cierra el mes de diciembre, un 5,8%. Lo cierto es que, bueno, pues la cesta de la compra y los alimentos siguen estando por las nubes. Y a todo esto, escuchen bien, tenemos que sumarle un nuevo impuesto, sí, al plástico. Y nosotros nos preguntamos cómo nos puede afectar, si lo hace directamente o no, y bueno, pues cómo podemos seguir sorteando nosotros esta cuesta tan inclinada de enero. Vamos a abordar todo este asunto con el economista César Rodríguez, pero ojo, más asuntos hoy muy importantes. Bueno, seguimos hablando también de plásticos porque fíjense que cada canario tira anualmente 577 kilos de residuos. De esos 16 corresponden precisamente a plásticos contaminantes. Hoy vamos a analizar el efecto del uso excesivo de este tipo de envases y nos preguntamos, entre otras cosas, si podemos llegar a vivir sin ellos. Además, también estamos muy pendientes de la actualidad en Canarias. Ya saben que esta mañana ha salido de prisión el presunto asesino de Romina Celeste después de permanecer 4 años, el máximo legal, a la espera de juicio. Vamos a estar en directo allí en Lanzarote hablando con los familiares de Romina y también con la abogada del caso. Todo esto y muchísimo más, ya saben, a las 12 comienza en directo Ponte al Día aquí en Televisión Canaria. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, vamos ahora hasta Estados Unidos para contarles que al menos 6 personas han muerto en el estado de Alabama. Y no es el único sitio azotado por fenómenos meteorológicos. En el caso de Alabama, varios tornados han azotado la región y varias docenas de viviendas dañadas o destruidas. El alcance de los daños aún no se ha podido medir por completo. Se ha declarado la situación de emergencia en los 6 condados del estado. Estas imágenes, captadas por una cámara de seguridad, muestran la potencia con la que han atravesado Alabama en Estados Unidos los tornados. Los fuertes vientos se llevan íntegramente el techo de esta nave. Al menos 6 personas han perdido la vida. Los daños son cuantiosos. Hay viviendas dañadas y otras han quedado completamente destruidas. Me metí en la bañera y 10 minutos después llegó el tornado. Todo en el interior de la casa se rompió, lamenta Muse. La tormenta vino muy fuerte, gracias a Dios todavía estoy aquí, dice Sanders, muy afectada.
Podías escuchar el rugido, los vidrios salían por todas partes, el techo literalmente era arrancado sobre nuestras cabezas, explica Ray. Estados Unidos ha estado estas últimas horas en alerta por fuertes tormentas y por el momento más de 100.000 personas están sin electricidad en los estados de Alabama, Georgia y Tennessee. 19 personas, mientras tanto, son las que han muerto en California con un fenómeno llamado ríos atmosféricos, que es el principal problema ahora mismo en ese estado. Verónica Villafañe, de La Voz de América, nos lo explica. Un río atmosférico es una banda de vapor de agua concentrada en la atmósfera. Nace en el Océano Pacífico, donde las aguas cálidas se evaporan en el aire. Cuando este aire húmedo se encuentra con una tormenta del Pacífico, el vapor de agua se concentra y es impulsado hacia la costa, produciendo fuertes vientos y mucha precipitación. Se lo describe como un río en el cielo. En California tienen un rol muy importante los ríos atmosféricos. Traen hasta por lo menos la mitad de la precipitación anual que California recibe. José Martínez Claros es experto en ríos atmosféricos. También son responsables de la mayor parte de inundaciones en caso de que estos eventos sean extremos. Tal como se ha visto en las últimas 3 semanas en California, que ha pasado de extrema sequía a diluvios. A lo largo del estado, una secuencia de ríos atmosféricos ha generado inundaciones y forzado la evacuación de miles de personas. En el área de Los Ángeles, un socavón se tragó 2 autos. Al menos 19 personas han muerto. Los daños se estiman en $1.000 millones. Los ríos atmosféricos se clasifican de 1 a 5 en nivel de intensidad y peligrosidad. Los que han castigado a California han sido todos por lo menos en categoría 3 y varios de ellos han sido en categoría 4 y hasta 5. Bueno, y nos vamos a despedir ya y lo hacemos con imágenes del animal que más simpatías o más ternura despierta entre todo el mundo, seguramente, ¿verdad? Bueno, estos son diferentes momentos de 3 pandas que viven en una zona vigilada de China, vigilada, pero además con cámaras a las que se puede acceder en todo momento, por si ustedes lo están deseando. Claro, en la vida cotidiana esto les lleva a lo mejor a tener algunos accidentes sin importancia en cualquier caso. Bueno, así de tiernos nos despedimos hoy. Que pasen un feliz fin de semana. Hasta el lunes.